¿Te imaginas un país tan tranquilo que casi podría parecer aburrido, sin guerras, sin golpes de Estado, sin revoluciones ni grandes disturbios durante años? Ese país existe y se llama Uzbekistán. Un territorio en el corazón de Asia Central que fue una de las piezas clave de la antigua Ruta de la Seda, donde Oriente y Occidente se encontraban hace siglos. Un país donde el ruso sigue siendo ampliamente utilizado junto al uzbeco, lo que facilita la comunicación en la vida diaria y refleja su pasado soviético. Esta mezcla lingüística convive con una fuerte conexión cultural con países vecinos como Kazajistán, con los que comparte historia, tradiciones y una identidad común dentro de Asia Central. Aquí conviven diferentes influencias étnicas y culturales, con una mezcla de raíces turcas, persas y eslavas que se refleja en la vida urbana, la arquitectura y las costumbres. El clima es mayoritariamente continental, con veranos muy calurosos y secos, e inviernos fríos, lo que marca fuertemente el estilo de vida en el país. Aunque es un país de mayoría musulmana, en la práctica el enfoque social es bastante laico, especialmente en las grandes ciudades, lo que influye directamente en la vida cotidiana. A lo mejor el nombre de este país no te suena mucho, pero seguro que has visto o escuchado algunas de sus ciudades, su historia o su importancia en la Ruta de la Seda sin haberles prestado atención. Desde mi percepción en el terreno, Uzbekistán es un país barato, pero no en un nivel extremo como a veces se dice en Internet. No es una locura de barato. Incluso diría que países como Georgia o Armenia pueden resultar más económicos en ciertos casos, especialmente cuando hablamos de alquileres, donde todavía se pueden encontrar apartamentos por menos de 200 euros al mes en algunas zonas del Cáucaso. Bienvenidos a Uzbekistán, uno de los países más asequibles del mundo. Imagina gastar solo entre 10 y 15 dólares al día y aún así disfrutar de una vida cómoda. Un almuerzo con plov, pan horneado en horno de barro y té verde con limón puede costar apenas unos pocos dólares, menos que un café en muchas ciudades de Europa Occidental. Este bajo costo de vida es uno de los temas que más llama la atención de los visitantes. Una noche en un hotel sencillo puede costar alrededor de 10 a 20 dólares, un trayecto en taxi urbano suele ser de 1 a 3 dólares, y una comida callejera completa rara vez supera unos pocos dólares. En la práctica, esto convierte al país en una opción interesante para viajes largos o estilos de vida más lentos, aunque no siempre es el destino ultra barato que muchos imaginan. También hay algo importante que muchos visitantes comentan cuando llegan, la sensación al caminar por las ciudades. En Tashkent, al igual que en Almaty, se percibe una fuerte herencia soviética con grandes avenidas, arquitectura amplia y, sobre todo, pasajes subterráneos para cruzar calles principales. Esta estructura urbana crea una experiencia muy particular al moverse a pie. Para desplazarse dentro de la ciudad, aplicaciones como Yandex Maps y Yandex Go son prácticamente indispensables, ya que Google Maps no siempre funciona correctamente en la región. Los taxis con Yandex suelen ser muy baratos, en muchos casos por menos de 2 euros incluso para ir desde el centro al aeropuerto. El transporte público es todavía más económico, con billetes que pueden costar apenas unos centavos. En comparación regional, los vuelos también pueden ser bastante accesibles. Desde el Cáucaso hacia Almaty se pueden encontrar opciones por menos de 100 dólares, y vuelos entre Uzbekistán y Georgia pueden rondar menos de 200 dólares según la temporada. Incluso los trenes nocturnos en primera clase pueden costar alrededor de 50 dólares, dependiendo de la ruta. Todas las imágenes de este video han sido grabadas directamente por mí en el terreno, sin utilizar material de terceros ni contenido reutilizado sin autorización, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros videos de viajes.
En este contexto, uno de los temas más comentados por los visitantes es la presencia y el estilo de las mujeres uzbecas. En ciudades como Tashkent o Samarcanda se observa una mezcla cultural marcada, resultado de influencias turcas, persas y eslavas. Esto se refleja en estilos muy variados, desde moda urbana moderna hasta elementos tradicionales. Muchas mujeres participan activamente en la vida profesional, estudian, trabajan y ocupan espacios públicos importantes. El segundo punto clave sigue siendo el costo de vida. Una comida callejera puede costar entre 2 y 5 dólares, un trayecto en taxi entre 1 y 3 dólares, y un hotel sencillo entre 10 y 20 dólares por noche. El tercer gran tema es su valor histórico. Uzbekistán fue uno de los centros principales de la Ruta de la Seda, donde comerciantes de China, Persia, India y Europa intercambiaban bienes, ideas y culturas. El país pasó por grandes imperios y figuras históricas como Alejandro Magno, Genghis Khan y Timur, quien impulsó el desarrollo cultural y arquitectónico de la región. Ciudades como Samarcanda y Bujará todavía conservan este legado con sus cúpulas azules, madrasas antiguas y plazas históricas. Más allá de todo esto, Uzbekistán también es un país de mayoría musulmana con un enfoque relativamente laico, lo que influye en la vida urbana y la diversidad social. El idioma uzbeco es oficial, pero el ruso sigue siendo muy usado en la vida diaria, especialmente en Tashkent. La hospitalidad es central en la cultura. El té es un elemento social importante, y la forma de servirlo puede tener significado dentro de las conversaciones. La capital, Tashkent, combina arquitectura histórica con estaciones de metro de estilo soviético decoradas con mármol y lámparas de cristal. Cuando cae la noche, Tashkent cambia completamente de ambiente. La ciudad se vuelve más activa, con restaurantes, bares y zonas de ocio que permanecen abiertos hasta tarde. La vida nocturna mezcla música moderna con influencias locales, creando un ambiente urbano en crecimiento que sorprende a muchos visitantes. Otro punto importante es la seguridad percibida. Uzbekistán suele ser considerado un país con bajos niveles de criminalidad en comparación con otros destinos. Muchos visitantes se sienten cómodos moviéndose por la ciudad, aunque se recomiendan precauciones normales. La población local es generalmente amable y respetuosa. Como en cualquier país turístico, pueden existir situaciones de sobreprecio, por lo que es recomendable confirmar precios antes de comprar o tomar transporte. Uzbekistán también destaca por su importancia en recursos naturales. El país es uno de los principales productores de oro a nivel mundial y cuenta con importantes reservas de gas natural, petróleo, uranio y carbón. Estos recursos forman una base importante de su economía. En agricultura, el algodón sigue siendo un producto clave, conocido como oro blanco, aunque su expansión histórica también tuvo consecuencias ambientales importantes. El caso más conocido es el del Mar de Aral, que desapareció en gran parte debido a la desviación de ríos para el cultivo intensivo del algodón, convirtiéndose en uno de los mayores desastres ambientales de la región. En los últimos años, la llegada de población desde Rusia ha incrementado la presión sobre el mercado inmobiliario, especialmente en Tashkent, donde los alquileres han subido en algunas zonas. Uzbekistán es uno de los pocos países del mundo completamente rodeados por países sin salida al mar, lo que lo convierte en un territorio geográficamente aislado pero estratégicamente situado en el centro de Asia Central.
con más de 440.000 kilómetros cuadrados, sigue siendo un punto histórico clave entre Oriente y Occidente. Hoy, el país combina historia, vida urbana en evolución, economía de recursos y tradiciones profundamente arraigadas. Desde los bazares tradicionales hasta las avenidas modernas de Tashkent, pasando por ciudades históricas como Samarcanda y Bujará, Uzbekistán mantiene una identidad compleja y en constante transformación. Si este tipo de contenido te interesa, puedes suscribirte, dejar un like y apoyar el canal para descubrir más destinos poco conocidos alrededor del mundo.